computadoras 1. Para mí, PCI o PC1, como le quieran decir. ¿Sí? ¿Está? Bien. Entonces, ese punto 1. ¿Sí? Bien. Todos los materiales, en general, va a pasar que yo voy a dejarles las clases, el aula virtual, ustedes habrán visto que está organizada, ¿sí?, por los contenidos, por las unidades temáticas que tiene el programa. No sé si miraron el programa de la materia, si no lo vieron de la asignatura, lo pueden ver dentro del aula virtual. Hoy vamos a arrancar con este tema que tiene que ver con resolución de problemas usando algoritmos. Ya vimos algo en el ingreso, ¿sí? Entonces, acá vamos a hacer foco a partir de hoy en cómo hacemos para especificar algoritmos usando pseudocódigo. ¿Sí? ¿Está? Bien, ese es nuestro objetivo de hoy. Bueno, entonces, vamos a repasar algo de problemas y algoritmos, vamos a trabajar con cómo expresamos, porque hasta ahora nuestros algoritmos los expresamos en un lenguaje natural. Fuimos contando, bueno, un algoritmo que suma dos números, ¿sí?, debiera leer el número 1, el número 2, aplicar la suma y mostrar el resultado. Ese sería un algoritmo, ¿no? Bien. Pero está claro que con eso no vamos a llegar a programar en una computadora. Entonces vamos a ir un pasito más. Bien. Entonces, para empezar, ¿sí?, y como quiero hacer un refresco de todo lo que vimos, vamos a empezar trabajando con problemas. ¿Sí? Estos problemas son muy sencillos, inclusive hasta algunos vinculados a actividades o acciones de la vida real. ¿Sí? La idea del problema y un poco lo que quiero que miremos acá, mi idea era tener un lugar para escribir, veo que no hay, así que lo vamos a ir resolviendo. Bien, fíjense, no sé si desde atrás se alcanza a ver. El primer problema dice lo siguiente: María debe de determinar si un número entero que le indica Juan es un número primo. ¿Sí? ¿Está? Bueno, piensen que ustedes tienen que pensar en una solución algorítmica. ¿Sí? ¿Está? Quieren que ese problema, ¿sí?, que la solución a ese problema se pueda en algún momento programar y ejecutar en una máquina. ¿Sí? Bien, cuando yo trabajo con una máquina, tengo a quién, a un usuario de un lado, yo acá siendo usuaria ahora de Genial, de este programa, y del otro lado, ¿sí?, dentro o a través de la máquina, tengo ¿qué? Algo que está procesando acciones, ¿sí?, y datos que ingresa el usuario o que se generan a través del mismo algoritmo. ¿Sí? ¿Está claro eso? Que una cosa es el proceso y otra cosa es el usuario que va a usar ese proceso. ¿Sí? ¿Está? Bien, eso por un lado. Bien, ¿quién sería en el caso de este problema el usuario y quién sería quien va a ejecutar las acciones del proceso? Acá hay bancos, adelante. ¿Quién sería en el caso de este problema? Juan es el usuario. Juan es el usuario, dice. ¿Por qué? Porque él indica los números. Exacto. Y María es quien va a tener que llevar a cabo ese proceso, el de determinar si ese número que le dice es primo o no. Acá hay lugar. Bien. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando tenemos un problema? ¿Cómo lo resolvemos? ¿O cómo empezamos ese proceso de resolución de problemas? Se analizan los datos. Se analizan los datos. Bien. Primero, a ver un poquito más, como un poquito más profundo, lo que tengo que
lo que me pide el problema, es tener en claro cuál es el objetivo del problema. ¿Cuál sería acá el objetivo? Determinar si el número es primo. ¿Qué número? El que le diga Juan. Es decir, que va a haber una entrada que va a ser ¿qué? ¿Qué va a ser? Ahí me quedo con lo que... Va a haber una entrada que es un número, pero escuché otra cosa. Alguien me planteó otra cosa. ¿Qué dijeron? ¿Por qué infinito? No, cuidado con eso. Fíjense, María debe determinar si un número, un número entero que le indica a Juan le dice a María un número, supongamos 2, y María tiene que determinar si 2 es primo o no. ¿Cuál sería la respuesta? Si ustedes son María y yo soy Juan. ¿Sí o no? Sí o no, pero para 2, ¿cuál sería? Verdadero. 2 es un número primo. Bien, entonces, fíjense una cosa, ¿sí? Primero tenemos que comprender el problema, porque si yo no comprendo el problema, es muy difícil que pueda pensar en cuáles son las entradas y cuáles son las salidas. Y además, después va a ser mucho más complejo que yo pueda validar si las soluciones que me proponen son las que permiten resolver el problema. ¿Sí? ¿Está? Bien, entonces, dijimos, no sé si desde allá se alcanza a ver si logro... Entonces, ¿cuáles son los datos de entrada? ¿Cuántos datos de entrada tenemos para este problema? Uno. Bien. Vamos a sacarlo un ratito. Bueno, no me lo voy a dejar. Si escribo acá se ve. ¿Sí? Bien. Entonces, exprimo, que es el nombre que le vamos a dar a este algoritmo. ¿Sí? ¿Qué va a entrar? Dijimos que un único dato de entrada, a ese dato de entrada, yo le voy a llamar N. ¿Sí? Bien, ¿y qué me dijeron que va a salir? ¿Cuál sería la salida esperada de ese proceso? Acá me dicen 2 opciones, ¿sí? Pero ¿cuántos datos de salida van a haber? 1, porque o es primo o no es primo, ¿sí? Pero el dato es 1, es una respuesta que puede tener ¿qué valor? ¿Es primo, verdadero, por ejemplo, o no es primo, falso? O podríamos pensar, si es primo, devuelvo una B corta, si no es primo, devuelvo una F, ¿sí? ¿Está? ¿Me siguen? Bien, entonces la salida, ¿sí?, va a ser un resultado. Le voy a poner un dato al que voy a llamar resultado. Bien. N. Cuando tenemos un dato, lo primero que tenemos que hacer con un dato, además de darle un nombre, es determinar qué. ¿Qué tipo de dato es? ¿Cómo lo puedo clasificar? ¿Sí? ¿Está? Fíjense que el problema decía, ¿sí?, que María, ¿sí?, recibe un número entero positivo que le dice Juan. Entonces, ¿qué características tiene este número? ¿Qué mayor que 0? ¿A qué conjunto pertenece? A los enteros. Bien, entonces, n, el tipo, ¿qué voy a decir? Es un número entero. El tipo del dato es entero. ¿Sí? Bien, al conjunto de datos que pertenece es al de los números enteros. Bien, números enteros positivos. ¿Sí? Bien. ¿Y qué
¿qué precondiciones hay sobre los datos? Precondiciones. ¿Se acuerdan lo que eran las precondiciones? Bien. ¿Qué condiciones tienen que cumplir los datos de entrada, ¿sí?, antes de que sean procesados por el algoritmo? ¿Sí? En otras palabras es, ¿qué sé que es verdad sobre los datos de entrada, ¿sí?, previo a tener el algoritmo inclusive? ¿Qué puedo decir de N? ¿Hay alguna restricción? ¿Cuál es? ¿Tiene que ser? Tiene que ser mayor, N tiene que ser mayor que... Bien, acá me dicen mayor que 0. Bien, fíjense una cosa, ¿sí? Que sea 1 no, porque eso me determina la cantidad de datos de entrada, ¿sí? ¿Está? Y acá lo que estamos diciendo es qué restricciones hay sobre este dato de entrada en específico, ¿sí? Bien. ¿Y el resultado? ¿Qué pueden decir del dato de salida? ¿Cómo es el resultado? ¿A qué tipo de datos pertenece? Podría decir que es un carácter o podría decir que es un booleano. Bien, el compañero dice resultado, el tipo de resultado podría ser de tipo lógico o booleano. ¿Por qué? Porque puede tomar solo dos valores posibles, ¿sí? Que son ¿qué? O verdadero o falso, ¿sí? Bien, otro podría haber pensado que el resultado es de tipo carácter, ¿sí? Es un símbolo, ¿sí? ¿Está? Es un carácter que puede tomar un valor, pero no cualquier valor. Habría una restricción ahí sobre los valores. Puede tomar la B corta si es verdadero o F si es falso, ¿sí? Bien, ¿qué puedo decir como poscondición? ¿Qué va a ser verdad sobre este resultado? ¿Qué es verdad sobre el resultado? ¿Qué? Bien, pero ¿cómo lo expresan? ¿Qué puedo decir? Que el resultado, ¿sí?, va a tener el valor 1 que cuando n sea primo, sí, perdón, valor, sí, true les voy a poner, cuando n es primo, o false, falso, en otro caso, en cualquier, ¿sí? ¿Se entiende? Eso es lo que sabemos que es verdad cuando termina el algoritmo. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Hasta acá, fíjense, hasta acá esto lo conocían. Es lo que estuvimos trabajando en el inglés. Bien. ¿Qué más tenemos que hacer? Además de identificar los datos, definir las pre y las postcondiciones. ¿Qué es otra cosa importante cuando uno trabaja con resolviendo problemas a través de algoritmos? Bien, los casos de prueba, porque tenemos que tener una forma, ¿sí?, no contaminada si se quiere, y ahora les cuento por qué, de determinar si las soluciones que proponemos o que proponen otros, ¿sí?, son las que permiten resolver el problema. ¿Y por qué les dije no contaminadas? Porque esos casos con los que voy a probar la solución al problema, los hice antes de pensar en la solución. Y entonces evité contaminarla con esa forma en la que estoy pensando que se tiene que solucionar el problema. ¿Se entiende? Bien, ¿cuáles serían? Díganme por lo menos 3 casos de prueba. Primero, antes que nada, ¿qué es un
un caso de prueba? Una forma de probar el algoritmo. Bien, acá algo para probar el algoritmo, pero ¿qué? Un par de ¿qué? De datos de entrada y datos de salida. Es decir, los casos de prueba tienen que tener esta forma. Escribo acá arriba para los que están atrás. Datos de entrada, datos de salida. ¿Sí? Quiero que me den 3 ejemplos para este problema. ¿Cuáles serían? Acuérdense, el dato de entrada, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el dato de entrada? N. ¿Y cómo se llama el dato de salida? Resultado. Bien. Díganme 3 casos. 1, dice el compañero. Si entra 1, ¿cumple con la precondición? Sí, entonces es un dato de prueba válido. Bien, ¿cuál será la salida si entra 1? Acá verdadero me dice 1, el otro falso. Así, ¿a quién le creemos? Y me explican por qué. ¿Qué otro caso? 5. ¿Sí? Si acá entra 5, ¿cuál será el resultado esperado? Verdadero. True. Bien. Si entra 24, ¿cuál será el resultado esperado? Falso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, exacto, porque, dicho de otra forma, porque 24 no es un número primo. Hay algo, ¿sí?, que primero tendríamos que haber analizado en esto y es determinar qué condiciones tiene un número primo. ¿Sí? ¿Qué era un número primo? Un número primo es aquel número que solo es divisible por sí mismo y por la unidad. ¿Sí? ¿Está? Bien, 24 no es primo, ¿sí?, porque tiene otros divisores aparte de la unidad y 24, ¿sí? 2, por ejemplo, 8, 3, ¿sí? ¿Está? ¿Se entiende? ¿Sí? Bien, entonces, fíjense, ya tenemos algo que es muy importante y es que es el análisis del problema. Si yo agarro todo este análisis que hicimos, lo documento y ahora los divido a ustedes en 4 y les pido que piensen una solución para este problema, todos van a partir del mismo lugar. Van a poder probar sus soluciones con los mismos datos, ¿sí?, con los mismos casos de prueba. ¿Sí? ¿Está? Y van a desarrollar sus algoritmos a partir de, ¿sí?, la misma especificación del problema. Bien, ¿cómo sería la solución a este problema? Avancemos ahora sí en otro, y eso es lo que vamos a trabajar hoy, que tiene que ver con ir a la fase 2 que tomamos de Polia, que es pensar en cuál es el plan que tengo que seguir para poder resolver este problema. ¿No te molesta eso? ¿No querés venir acá? Bueno. ¿Cuál es el plan? Más allá de que está lindo para estar en la pileta, hacer... ¿Cuál sería el plan para resolver este problema? Si ustedes tuvieran que pensar en un plan, ¿cómo sería? Primero, otra vez, ¿cuál es el objetivo? Atrás. ¿Cuál es el objetivo? Los chicos y chicas que están atrás. ¿Cuál es el objetivo? Bien, determinar si un número es primo o no. ¿Cualquier número? Cualquier número que cumpla, que sea entero y
que sea mayor que 0. Bien, entonces ahora pensemos, ¿cuál sería, de qué forma ustedes determinan si un número es primo o no? Bien, lo que dijimos recién es que si un número es divisible por 1 y es divisible solamente, si un número solamente es divisible por la unidad y por sí mismo, entonces eso significa que es primo. Bien, si no es primo, ¿qué significaría? Es falso. No entra en la categoría positiva. Pero ¿qué significaría a partir de lo que dije? ¿Cómo podemos expresar lo que dije? Que hay otros números distintos de la unidad y del n que lo dividen. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien, entonces, ¿cómo hacían cuando en la escuela secundaria, en séptimo, la señora nos decía, decime si tal número es primo? ¿Cómo lo hacían? Tabla. ¿Qué tabla? A ver. Las multiplicaciones. Bueno, a ver. ¿Y cómo? ¿Cómo lo usarían? Fíjense que estamos diciendo, si el número, ya sé, cualquier número es divisible por sí mismo y por la unidad. Yo lo que quiero determinar es que, ¿qué puedo ir? Por el contraejemplo. Si hay un número, si un número n, además de ser divisible por 1 y por n, es divisible por otro, ¿qué puedo decir? Que no es primo. ¿Sí? Vayan al ejemplo, voy a tomar el ejemplo de, vamos a tomar 5 o 6. Tomemos el ejemplo de 6. ¿Sí? 6 es un número primo. No. Bien, 6 no es un número primo. Bien, entonces, ¿qué harían? ¿Cómo empezarían resolviendo este problema? A ver, piensen qué estrategia usarían. Hacer un circuito de multiplicar por del 1 al 9. Dividir. Del 1 al 9 todos los números que presenten. ¿Por qué del 1 al 9? Porque si por ejemplo pongo 6, cuando voy haciendo 6 dividido 2 me va a dar 3 y yo empiezo a dar que es falso. Bien, pero fíjense, 6, ¿se podría dividir por 9? No. 6 es 6, fíjense, ahora les digo en lugar de 6, 16. ¿Sí? ¿Qué tendría que hacer? Yo ya sé que 16 es divisible por 1 y por 16. ¿Qué tengo que probar? ¿Dividir por qué? Por 2. Bien. ¿Qué más? Por los valores de 2 al 15, ¿no? Exacto. Tengo que ver si lo que dice el compañero, yo ya sé que esto es divisible por 1 y por 16. Ahora tengo que evaluar si entre 2 y 15, ¿sí?, en este intervalo de números enteros, hay alguno que lo divide. Si encuentro uno que lo divide, ¿qué puedo decir? ¡Qué falso! Exactamente. Bueno, a ver, explíquenme cómo lo hacen. ¿Qué harían? ¿No se puede probar dividir por los primos anteriores? Bien, primero tendrías que saber cuáles son los primos anteriores. ¿Sí? Ingresamos, ya está el dato ahí. Sí, tenemos el dato. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tienen que hacer? Si dijimos esto, ya está claro, tengo que evaluar, ¿sí?, todo este intervalo. ¿Y hacer qué? Dividir cada número dentro de la tabla por 16. ¿Dividir? Cada número dentro del rango de 2 en 15 por 16. Bien, lo que me dice el compañero acá es, voy a tomar, y ahora le voy a escribir, a ver, vamos acá, a ver si lo puedo escribir acá. ¿Sí? Voy a tener que evaluar, ¿sí? Y voy a tener que evaluar la división del número n por los posibles valores que están en este intervalo, ¿sí?
¿Que son qué, en definitiva, esos valores? Ahí te escucho. Son números también, ¿sí? Y números enteros. Sí, decime. El intervalo podría ser hasta la primaria. Bien, ¿por qué? Porque cualquier número que pase la mitad de 16 ya no podría dividirlo. Bien, ¿por qué? ¿Porque eso qué es? Deja ese número entero. ¿Cómo? Deja ese número entero, no es divisible. Bien, bueno, fíjense una cosa. Vamos a empezar por la parte sencilla, que sería tomar cada uno de estos números. A estos números, ¿sí? A cada uno de estos yo los voy a llamar num, ¿sí? Bien, entonces, fíjense que num va a tomar un valor, ¿sí? Le voy a asignar un valor. Ese valor que le voy a asignar va a empezar en 2, ¿sí? ¿Y qué tengo que hacer? ¿Qué me dijeron que tengo que hacer? Tengo que evaluar que si es divisible. Y si un número es divisible por otro, ¿qué significa? Que el resto es 0, ¿sí? Entonces, si yo tomo el número 2 y ahora podría preguntar, si n lo divido enteramente en 2, o si le pongo, si el resto de dividir en forma entera n en num es 0, ¿qué quiere decir? Que todavía 16, si fuera el caso, sí, en este caso no lo sería, ¿sí? ¿Cómo es? 16, si yo el resto de dividir en forma entera n, que en este caso para el ejemplo es 16, sobre 2, ¿cuánto nos da? Bien, el resto, ¿cuál es el resto? 0. Entonces, si me da el resto 0, ¿qué quiere decir? Que 2 es divisor, ¿sí?, de 16. Entonces, está claro que ¿qué? O sea, ya está claro que 16 no es ¿qué? No es primo. Exactamente. Entonces, si esto me dio un valor distinto de 0, ¿sí?, un valor distinto de 0, yo puedo decir entonces que el número n no es divisible, ¿sí? O sea que el resultado sería falso, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Bien. Pero vamos a probar con otro caso, al ser para que vean. Supongamos 5, ¿sí? Si tomáramos 5. El resto de dividir en forma entera 5 en 2, ¿cuánto es? El resto de dividir, tengo 5, ¿sí? Tengo 5 caramelos, 2 amigos, ¿cuántos caramelos enteros le puedo dar a cada uno? 2. ¿El resto cuál es? 1. Me queda el resto 1. Si me queda el resto 1, ¿qué puedo decir? Que todavía ese número tiene probabilidades. Acá acuérdense que si estábamos evaluando el 5, ahora acá vamos a evaluar todos los valores que están entre 2 y 4. ¿Sí? ¿Está? Bien, quiere decir que lo podría seguir evaluando. Me tengo que fijar si 5 es divisible por 3. Está bien, ya sabemos que no es divisible, ¿sí? Pero ¿se va entendiendo la idea? Entonces, fíjense que este número arrancó en 2, pero ¿por dónde se tiene que mover? ¿Qué dije recién? ¿Entre 2 y qué se tiene que mover? Entre 2 y 4. Si yo estuviera evaluando el número 18, ¿entre qué valor? ¿Cómo me doy cuenta si es entre 2 y 17? Es decir, que fíjense que este proceso se va a ¿qué? ¿Qué va a pasar con este proceso? Por cada numerito del intervalo. Se va a repetir, ¿sí? Entonces, con este ejemplo, lo que quiero mostrarles es que no todo se puede resolver
siempre secuencialmente, ¿sí? Que a veces, como en este caso, tengo que repetir procesos y además tengo que tomar decisiones, ¿sí? Fíjense, acá estoy tomando una decisión. Si el resto es 0, ¿sí? Entonces quiere decir que el número ya lo descarté, no puede ser primo, ¿sí? ¿Está? Encontré una solución. Bien, ¿estamos hasta acá? ¿Sí? Bien. Control la solución, ¿sí? Entonces, fíjense que en este ejemplo, ¿sí? Lo que yo sé es que estas acciones se van a repetir para todo el intervalo o esas acciones en algún momento se tienen que dejar de repetir. Esta evaluación. Si yo encuentro, vamos a el ejemplo que di recién. Cuando estamos evaluando, vamos a suponer, quiero evaluar si 4 es un número primo. Empiezo primero dividiendo por 2. O sea que a la primer división que hago, ¿qué me encuentro? ¿Con que qué? Con que 4, el resto de dividir 4 en forma entera por 2, ¿qué resto me da? Me da 0 el resto. Entonces quiere decir que, ¿sí? El resto, lo que te resta de la división. Bien, si me da 0, ¿qué quiere decir? Que 4 no es primo. Entonces, ¿tengo que evaluar los otros números del intervalo? No. ¿Sí? Bien, pensemos en el ejemplo que dimos con 5, 17. ¿Sí? Fíjense, 21, por ejemplo. 21, lo divido en 2. ¿El resto de dividir 21 en 2 es 0? No. Entonces quiere decir que ahora voy a probar con 3. ¿Sí? Bien. Fíjense que ¿cuándo se va a terminar las repeticiones? ¿Cuándo voy a terminar de repetir? ¿Cuándo? Cuando llegue a un valor, o sea, cuando esta evaluación me dé 0, ¿o qué? O cuando haya barrido todo el intervalo. ¿Sí? Bien. Chicos, hace muchísimo calor. Bueno, ahora otro ejemplito más y después vamos, sí, me voy a ir un poquito con un juego que vamos a hacer. Ahí está.